Paz y bien, hermanos. Jesús, vida de Dios y resurrección nuestra. Homilía para el domingo 13 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 21 y siguientes, hasta el 43. Como pueden observar, hoy el escenario es distinto del habitual. Hoy me encuentro en una casa de retiro espiritual llamada Casa de San Pío Capuchino, Pietrelcina, y estamos aquí a los pies del volcán Iztaccíhuatl, en el estado de Puebla. Un volcán que por las mañanas aparece todo nevado y luego a lo largo del día con el sol pues va quitándose la nieve y aparece verde. El Evangelio de hoy es muy largo, hay la posibilidad de acortarlo, pero como es más importante la palabra del Señor que lo que yo les pueda decir, vamos a leerlo íntegro. Escuchemos el Santo Evangelio, que hoy lo proclamamos no del texto oficial del Episcopado Español, sino del leccionario americano. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en estos toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús y vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente
que no lo dijeran a nadie. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermanos, nosotros leemos el Evangelio de Jesús como creyentes. Por eso nos evitamos hacer consideraciones que serían oportunas para uno que anda lejos de estas cosas y que tiene que atravesar muchas barreras para llegar al encuentro. Leemos pues el Evangelio para gozarnos de lo que aquí acontece. Los hechos y las palabras de Jesús son irradiaciones de su divinidad que llegan hasta nosotros. Y aquí que estamos ávidos de oírle, de compartir la fuerza misteriosa que de él dimana. Y leemos el Evangelio en la celebración dominical, que es el día de la Asamblea Cristiana que se reúne para celebrar la resurrección del Señor. Dos escenas maravillosas que nos hablan de fe, de vida, de resurrección. Y de esto vamos a hablar. Me voy a centrar, por razón de brevedad, en la segunda escena, es decir, en la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga de Jairo. Jesús fue la resurrección de aquella niña. Jesús será nuestra resurrección. Jesús es hoy nuestra resurrección. La palabra poderosa de Jesús, creador, que dirige a la niña, es la palabra que le llega a mi corazón. Talita, cum. Dice Jesús a la niña, niña, levántate. En masculino o en femenino, es lo que Jesús me dice a mí hoy. Niño, joven, hombre, levántate. Los evangelios nos hablan de tres resurrecciones de Jesús. Una es la resurrección de Lázaro, ya enterrado en Betania. Otra es la resurrección de aquel hijo de la viuda de Naín, allí en Samaria. Y esta tercera resurrección ocurre en torno al lago de Genesaret, donde Jesús ha desarrollado su actividad principal. El padre de la niña es un judío, no es un discípulo. Y sin duda ferviente judío, en cuanto que era el jefe de la sinagoga. Por lo mismo, yo entiendo pues que era el rabino que explicaba las Escrituras. Pues este judío acude a otro judío, al rabí Jesús de Nazaret, predicador ambulante, que también habla de las Escrituras, pero que habla con un lenguaje absolutamente nuevo. La súplica del rabino judío es esto: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Estamos en la más pura fe judía. La imposición de las manos y la oración pueden curar a un enfermo. Es decir, Dios se atiene a este acto de fe y concede lo que se le pide. Esto es lo que espera Jairo de este santo de Dios, de Jesús de Nazaret, cuya fama ha cundido por la región. Pero he aquí que mientras van caminando, la trágica noticia cae sobre el padre como una losa. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Bien es verdad que en el Antiguo Testamento hablan de algunas resurrecciones de muertos, los profetas, Elías, Eliseo, pero serenamente hay que pensar que con el límite de la vida, el espacio, el tiempo, pues se acaba el poder del taumaturgo. Todo lo que pertenece al más allá pertenece solo a la absoluta soberanía de Dios. La respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús alcanzó a oír lo que estaban hablando y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No temas, ten fe. Dos palabras que pueden ser la coraza de nuestra vida.
el peto y el espaldar, la fe, el abandono en Dios. ¿Puede haber algo imposible para Dios? Que es el Señor de la vida, que es el Señor de la creación, de todas estas maravillas que estamos viendo aquí, en este lugar. ¿Puede haber algo imposible? Nadie puede quitarle a Dios esta soberanía. Evidentemente nada es imposible para Dios. Y Jesús ha puesto irreversiblemente su confianza en Dios su Padre. Por eso puede hablar así. No tengas miedo. Ahora me encargo yo. Todo el poder de Dios está en este acto de fe, de abandono de Jesús en los brazos de su Padre. Puede entonces acercarse a la niña y mandar a la muerte. Talita, ¡cum! La niña se levantó y echó a andar. Tenía 12 años, nos dicen los evangelios. El gesto humilde y decidido de Jesús es grandioso. Contiene la divinidad del Padre Dios que da vida a la niña a través de su Hijo Jesús. Jesús, por otra parte, nos comunica una última revelación que nos deja muy sorprendidos. Les insistió en que nadie se enterase. Y les dijo familiarmente que dieran de comer a la niña. En nuestra lógica, lo obvio es que la gente se entere y dé gloria a Dios. La decisión taxativa de Jesús nos deja pensativos. Que nadie se entere. Dios hará lo que tiene que hacer. Hermanos, pongamos nuestra atención en Cristo. Ahí sobre esta alberca, pues en esta casa de oración hay una cruz que está delante de la cristalera del altar. De modo que cuando celebramos la Eucaristía estamos mirando la cruz y el cielo. Pues ahora ponemos nuestros ojos en Cristo, el que da la salud, como la mujer que padecía flujos de sangre. En Cristo, que es mi resurrección y mi vida. La fe de Israel aquí un esplendor nuevo. Hermanos, dicen los textos sagrados que hemos leído hoy en el libro de la sabiduría, Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera. Y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas venenos de muerte, ni el abismo reina en la tierra. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Dios es vida. Dios es riqueza. Dios es plenitud. Dios es maravilla. Como aquí, en este escenario, a los pies del volcán Iztaccíhuatl, junto a él el Popocatépetl. Dios es vida. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo en la lectura de hoy, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Al concluir este mensaje de gracia, hermanos, dirijamos nuestra mirada a Cristo Jesús, al Señor resucitado, en quien está toda la vida. Y digámosle, celebrando la Eucaristía, Señor Jesús, tú eres mi resurrección y mi vida. Gracias, confío en ti. Amén.